feliz, amén. Vamos a estar en pie una vez más y vamos a buscar nuestras Biblias. Y yo quiero que hoy usted me siga a la luz de las Escrituras. Vamos a ir a la luz de las Escrituras, vamos a estudiar la palabra, vamos a disertar, vamos a predicar. Y yo quiero que usted me acompañe al libro de Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 38. Libro de Lucas capítulo 7, versículo 36 al 38. Y hermano, nos estamos gozando. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Y como dije anteriormente, muy feliz de que usted haya seleccionado esta tarde para estar con nosotros adorando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muy contento. Libro de Lucas capítulo 7, versículo 36. Y dice la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice, ¿todos lo tienen? ¿Todos me pueden decir amén? Lucas capítulo 7, versículo 36, dice la palabra, voz de Dios hecha letra, y reza de la siguiente manera. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Vamos a inclinar vuestro rostro y vamos a orar por esta palabra. Padre, gracias por esta tarde preciosa. Bendice esta palabra que va a ser predicada. Bendice, Dios de los cielos, a los hermanos que pudieron llegar. Y oramos por aquellos que están de vacaciones, que están enfermos, que no pudieron asistir en el día de hoy. Señor Padre, te pido que esta palabra, Dios de los cielos, opere en milagros, en sanidades y en liberaciones, Dios de los cielos. Y sobre todo cambie el corazón de piedra a un corazón en carne, Señor, y que podamos encontrar, Dios del cielo, la salvación a través de ella. Suple la necesidad de este pueblo y de aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Y te pido, Dios, que tu palabra haga y transforme y penetre hasta lo más adentro de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale la mano al que está a su lado y dígale: Jesús conoce las intenciones del corazón. Dale la mano al que está a su lado y dígale: Jesús conoce las intenciones del corazón. Puede tomar asiento y estamos muy regocijados. Y hoy queremos hablar de esta historia que está relatada solamente en el libro de Lucas. Lucas capítulo 7 relata la historia de una mujer que era pecadora. Así lo relata el autor de este libro. De esta mujer no se conoce nada más, simplemente que el autor la describe como que era pecadora. Y esta historia en muchas ocasiones se puede confundir con otra historia muy similar, porque a través de los evangelios vamos a ver que hay historias que se repiten o hay historias que tienen similitudes. El libro de Mateo, Marcos y Lucas son libros sinópticos, son libros que tienen historias muy parecidas o cuentan la misma historia. El libro de Juan está fuera de estos tres libros, a pesar de que es el cuarto evangelio. Tiene una audiencia diferente y a quien le escribe es diferente, y hay unos milagros, unos hechos que se relatan en algunos libros que no están en otros libros. Por ejemplo, este es el relato de una mujer que era pecadora, que entró a la casa de un hombre llamado Simón el fariseo, y entró y enjugó y oró, clamó, lloró a los pies del maestro. Pero en muchas ocasiones esta historia es confundida con otra historia que se relata en Mateos, Marcos y Juan.
Mira qué interesante. Estas dos historias son muy parecidas. La otra historia de la que le voy a hablar más adelante es la historia de María, la hermana de Lázaro, lo cual estaba en Betania. Y hay una similitud en el milagro o en la historia, y es que también María tiene un perfume y unge al maestro. Amén. Mira qué interesante. Cuando usted va a las escrituras y la lee, usted va a encontrar como que ahí hay algunos autores que describen un poco más que otros. Por ejemplo, Lucas en esta historia de esta mujer pecadora es el único que la menciona. Pero cuando hablamos de María, que también hace algo muy similar a esta mujer pecadora, Mateo y Marcos dicen: una mujer ungió al maestro. Sin embargo, Juan en el capítulo 12 dice que María, la hermana de Lázaro, entró a casa de Simón, no el fariseo, sino Simón el leproso, a una casa, y ungió también al maestro. Cuando yo quiero traerle esta historia, yo quiero tomar el tiempo de explicarle estas dos situaciones, estos dos milagros, porque no los podemos confundir. Esta mujer pecadora, esta situación o esta historia se relata en el norte, en la región de Galilea. Sin embargo, la historia de María, la hermana de Lázaro, se da en Betania. Y Betania es un suburbio de Jerusalén, lo cual indica que es en el sur de Israel. ¿Cuántos están conmigo aquí hoy, en la tarde hoy? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Amén. Entonces hay dos historias. En el día de hoy yo quiero hablar de la del norte, no de la del sur. Yo quiero hablarte de una mujer que era pecadora y que encontró a Jesús en casa de Simón el fariseo, y que entró allí con una necesidad. Y para mostrarles que esta mujer no es la misma que menciona Mateo, Marcos y Juan, yo quiero que usted me siga con las escrituras. Libro de Lucas, capítulo 7. Vaya a las escrituras, no tengo el texto ahí arriba. Hoy yo quiero que usted, mira, abra su Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén. ¿Cuántos trajeron su celular? Amén. Pues mire, búsquelo ahí en confianza. No hay nada de malo en buscar la Biblia en el celular. Es mejor buscar la Biblia en el celular que estar pendiente a Facebook en el celular. Alaba la gloria de Jehová. Hay gente que critica a la gente que tiene Biblia en el celular. Hermano, es lo mejor que puede tener. Obviamente yo soy más tradicional y me encanta tener la Biblia en la mano. ¿Sabe por qué me encanta tener la Biblia en la mano? O llevarla a cualquier parte donde voy, sea de viaje, sea en mi casa, aún en el trabajo. ¿Sabe por qué? Porque hay gente en otros países que no la pueden tener. Y yo tengo el privilegio en esta nación de poder cargar las escrituras. Y de poder tenerla debajo de mi brazo, y de poder tenerla en mi carro, de poder tenerla en mi habitación, de poder tenerla aún en mi trabajo. Nadie me puede decir nada. ¿Sabe por qué? Porque estamos en una tierra que se nos permite y nos da un cierto derecho de libertad. Pero hay gente en esta hora que están en catacumbas, que están en cuevas, gente que está escondido simplemente para poder leer la Biblia. Y aquí en Estados Unidos se nos ha dado el derecho de poder cargar. Si usted tiene el privilegio de tomar un Nuevo Testamento, de tener las Sagradas Escrituras, sea la versión que sea el libro que sea, pero que mira, que declare que Jesús es el Hijo de Dios, hermano, glorifíquelo de manera especial. Entonces vamos al libro de Lucas. Yo quiero que usted vaya conmigo. Libro de Lucas, capítulo 7. Vamos a hablar de esto para que usted entienda que esta historia se da ¿en dónde? En Galilea. Es la mujer del norte, no la del sur. Recuerden siempre esto: cuando se hable de la mujer que enjugaba los cabellos, con el cabello los pies del maestro, y que ungía, cuando se hable del norte es la mujer pecadora. Cuando hablamos de la del sur, hablamos de María, la hermana de Lázaro. Pero en esta ocasión vamos al libro de Lucas capítulo 7 para probarlo por las escrituras. Dice: después de haber terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró ¿en dónde? En Capernaum, región de Galilea, en el norte. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir.
Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole a que viniesen y sanasen a su siervo. Antes de que Jesús se sentara en casa de Simón el fariseo, y dígale a tu hermano, el que está a tu lado, no sea fariseo. Alaba, no sea fariseo. Antes de que Jesús llegara a casa de Simón el fariseo y encontrara a aquella mujer, sucedió algo. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Jesús entra a Capernaum, y donde quiera que Jesús entra, las cosas cambian. Algo tiene que suceder. Y dice que después que terminó de hablar, entró a Capernaum y había un centurión, un gentil, uno del imperio romano, que tenía un siervo que estaba enfermo. Usted conoce la historia. Usted sabe que aquel centurión le mandó a llamar. Usted conoce, para no hacérsela ni muy larga ni muy corta, la historia dice que el centurión le dice: Jesús, yo tengo un siervo enfermo y necesito que hagas un milagro. Y Jesús dice: ok, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos para allá. ¿Y qué dice el centurión? El centurión dice: no es necesario que vaya. Di la palabra y esa palabra lo transformará. Y Jesús dijo: no he hallado tanta fe en Israel como la de este hombre centurión. Mira qué interesante, que aquel hombre, siendo gentil, siendo de la tropa romana, siendo del imperio romano, reconoció que quien entró a Capernaum tenía poder y autoridad. Yo les voy a hacer un paréntesis rapidito. Cuando usted lea los escritos, los evangelios, usted se va a dar cuenta que los más grandes milagros que Jesús hizo en su ministerio se hicieron en el norte, en la región de Galilea. Resucitó muertos, sanó enfermos. Pero cuando Jesús descendía al sur, lo que es Jerusalén, él se sentía más, aunque hacía milagros, pero él se sentía más ¿a qué? A enseñar. ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaba el templo. Y al estar el templo, allí se reunían ¿quiénes? Los fariseos. Dígale a tu hermano, no sea fariseo. Ahí se reunían ¿quiénes? Los sabios, los doctores de la ley. Todos esos grupos que escudriñaban, los escribas, los saduceos, los fariseos, se reunían ¿en dónde? Donde estaba el templo. Y la mayoría del tiempo que Jesús bajaba al sur, él lo que hacía era enseñar, disertar sobre ¿qué? Sobre la ley. Pero cuando llegaba el tiempo del norte, él hacía el milagro. Eso te quiere decir algo, que Dios tiene tiempo para hacer milagros y también tiene tiempo para enseñar. Gózate en esta tarde. Es bueno que Dios haga el milagro, pero también es bueno sentarse a la mesa. ¿A qué? A aprender, a comer, a estudiar, a escudriñar las escrituras. Y aquel hombre llamado, parte del centurión, aquel hombre que era el centurión, le dice: no tienes que ir, simplemente envía una palabra, porque yo sé lo que es tener autoridad. ¿Por qué? Porque él es un general del ejército romano, y él sabía que si le decía a un cabito, alaba, a un soldado, alaba, a un siervo, muévete de a la derecha a la izquierda o de la izquierda a la derecha, el soldado tenía que hacerle caso al general. Eso se le llama autoridad. Y como Jesús vino a establecer la autoridad del reino en la tierra, el centurión lo único que le dijo: envía tu palabra. Oye, yo quiero que usted se vaya de esta tarde creyendo de que si usted le cree a Dios, el Dios de lo imposible puede hacer el milagro en ti, en tu casa. Yo quiero que tú sepas que en esta tarde a lo mejor yo no puedo ir a un hospital, a lo mejor yo no puedo ir a un país, a un barrio, a una casa, pero si oramos sabemos que Dios responde la oración. Sabemos que Dios puede enviar a quien tenga que enviar para hacer el milagro, porque aleluya, porque la autoridad, el poder, la acción la da la palabra. Usted tiene que creer en eso. Aquel centurión, el mismo Jesús lo describe como un hombre que tenía fe. ¿Cuántos de aquí tienen fe? Auméntala en esta tarde, creyendo
que Dios puede hacer el milagro. Hace el milagro con el siervo del centurión y fue sano. Y de momento Jesús sigue caminando, sale de Capernaum y llega a una región a una ciudad dentro de la región que se llamaba Naín. Todo esto se da en el norte. Jesús entra a Capernaum, hace el milagro del centurión y luego del centurión sigue caminando y me puse a buscar información. Entre Capernaum a Naín son 20 millas. Jesús caminó 20 millas, iba hacia el sur. O sea, Naín es una región muy cerca de Samaria. Y ahí en Naín, cuando entra a las puertas de la ciudad de Naín, se encuentra con una viuda que estaba llorando. Y como estaba llorando, me imagino que él se compadece, porque el escritor Lucas dice, una viuda estaba llorando. ¿Por qué? Porque su hijo había muerto. Vamos a las escrituras, vamos a seguir el libro de Lucas capítulo 7, versículo 11. Mira lo que dice. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad, lo que me da a entender a mí que era muy conocida. Obviamente pierde a su esposo porque ahora es viuda, y perdió a su esposo porque es viuda, y ahora pierde a su hijo, su único hijo. Y mira lo que dice. Y cuando que llevaba a hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Es difícil que alguien que tú no conoces, es difícil que alguien que tú nunca has visto posiblemente, a lo mejor has escuchado del loco que hace milagro, de aquel evangelista tal vez, de aquel pastor, de aquella iglesia. A lo mejor ella había escuchado a lo lejano que había un hombre que era de Nazaret, pero de Nazaret no había salido nada bueno, que estaba haciendo 2 o 3 milagros, pero también tenía el problema de los fariseos. Y también tenía el problema de que constantemente estaban buscando la manera de hacerlo caer. O sea, ella a lo mejor no sabía. Y llega este hombre de quien no sabe y le dice, para de llorar. No llores. Imagínese usted pasando por un problema. Imagínese usted pasando por una situación difícil. Imagínese usted que usted le esté pasando, pero mira hermano, duro, y que alguien llegue de la nada, o alguien se te encuentre en el supermercado, o alguien se encuentre contigo y te diga, no llores. No llores. Tranquila, tranquilo. Había pasado la muerte de su esposo, ahora está pasando la muerte de su hijo. Ya a lo mejor había escuchado tal vez que Jesús había sanado al siervo del centurión, yo no lo sé, porque no hay un relato que lo establece. Pero lo que me dice aquí es que Jesús se compadece y le dijo, no llores. Y acercándose Jesús, ¿a dónde? Al féretro, al coffin, a la caja de muertos. Había un muerto ahí, estaba el muerto, estaba ya camino a ser sepultado. Y cuando Jesús se compadece, a Jesús lo único que hace es no llore, tranquila. Y tocó el féretro, tocó la caja de muertos, simplemente tocó aquella caja y le dijo, hey muchacho, ¿sabes qué? Levántate, aleluya. Es que cuando llega Jesús, los muertos resucitan. Cuando llega Jesús, el enfermo se sana. Cuando llega Jesús, la tribulación, la angustia, el dolor, el problema se puede transformar en algo mucho más de felicidad y tranquilidad, porque llega la paz del Señor. Mano, esa mujer estaba llorando y dice que acercándose
los que lo llevaban se detuvieron y dijo al joven: a ti te digo, levántate. ¿Sabe lo que yo le llamo a eso? Un acto de misericordia. Jesús tuvo misericordia de esta mujer. Jesús no tocó el féretro, sino que Jesús no tocó el muerto, sino que le dijo al joven: levántate. Esto es un acto que producía contaminación, ya que según la ley y según la costumbre no se podían tocar los muertos. Por eso cuando Jesús va donde su amigo Lázaro, él entra a la tumba y le dice: Lázaro, ven fuera. Aleluya. En varias ocasiones, ay, mi alma adora al Cristo de la gloria. Jesús se encontró con muertos, pero cumpliendo la ley, Jesús lo único que soltaba era que una palabra. Cuando la palabra se suelta, la palabra es un efecto. La palabra transforma, la palabra levanta. Aleluya. Cuando hay palabra de Dios, algo tiene que pasar. Por eso cuando tú estás en la agonía más dura, en la agonía más difícil, en el momento más difícil de tu vida, lea la palabra, abra la palabra de Génesis y Apocalipsis. Yo sé y te garantizo que Dios va a hablar a tu vida. Y tuvo misericordia. Sufrió la muerte de su esposo, sufrió la muerte de su hijo, pero llegó Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Tuvo compasión y tuvo misericordia. Todo esto se da dentro de la historia para llegar a una mujer que era pecadora. Todo lo que Jesús realiza en el transcurso para llegar a donde había una mujer que tenía necesidad. Y después que él hace el milagro del siervo del centurión, después que él hace el milagro de la resurrección de la viuda de Naín, a él lo detienen los discípulos de Juan el Bautista. Lo detienen y le dicen: Juan el Bautista está preso. Y los discípulos de Juan el Bautista van corriendo a donde Jesús. Y Jesús se encuentra en esta región. Y le dicen: Jesús, ¿sabes? Estamos esperando a alguien más. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús le contesta a los discípulos de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista estaba ¿qué? Preso. Juan el Bautista le envió un mensaje a Jesús. Y eran primos y eran familia. Y Jesús, cuando recibió a aquellos discípulos y les preguntó cómo está la situación, Juan el Bautista está preso, es lo que le dicen. Y Jesús no sale corriendo a ver qué le pasa a Juan el Bautista. Gózate en esta tarde. Jesús no salió corriendo a ver a Juan el Bautista. Estaba preso a punto de ser decapitado y Jesús no sale corriendo a ver a su primo, sino que le dice: díganle a Juan el Bautista, los ciegos ven, los cojos andan, gózate, los muertos son resucitados. Díganle a Juan el Bautista que está preso, que hay milagros, proezas y maravillas, que el reino se vino a establecerse en la tierra. Y Jesús le dijo: vayan y regresen y díganle lo que están viendo. Y después que los discípulos de Juan el Bautista se fueron, le dijo a sus discípulos: no ha habido profeta mayor, nacido de una mujer mayor que Juan el Bautista. Aleluya. Gózate en esta tarde. Jesús no fue a verlo, pero sabía que el que estaba allí había sido también enviado y reconocía que quien estaba en la cárcel era un profeta. Pero él no salió a correr a verlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no fue a verlo? Porque alguien me puede decir: no, pastor, pero hay que dejar las 99 para buscar la oveja. Jesús no salió a buscar a Juan el Bautista, lo dejó preso. Y dice: no ha habido ninguno como él. Había una madurez, había una misión, había un propósito en Juan. Juan conocía lo que le tocaba hacer. Jesús se quedó porque había necesidad donde estaba. Gózate en esta tarde.
Había una gran necesidad, y dice que después que los discípulos de Juan el Bautista salieron corriendo a darle el mensaje de que los sordos oyen, los mudos hablan, los ciegos ven, los cojos caminan, los muertos son resucitados. Dice que la gente que se reunió en aquella ciudad eran sanadas, eran libertadas, eran resucitadas. ¿Por qué? Porque llegó el poder de Dios sobre aquella ciudad. Y cuando el poder de Dios desciende sobre tu casa, cuando el poder de Dios desciende sobre la iglesia, cuando el poder de Dios desciende sobre la tierra, las cosas tienen que cambiar. Aleluya. Todo tiene. Ay, mi alma adora al Cristo de la gloria. Yo no sé si tú puedes reconocer el poder de Dios en esta casa, pero Dios está en este lugar. Y aquel joven fue resucitado, el siervo fue sanado, y ahora llegamos a una conversación que es la que yo les quiero llevar a ustedes. Y es sobre una mujer pecadora. Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 36. Y uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Pero yo les dije a ustedes que Dios conoce la intención del corazón. Con Dios, a Dios no, mire hermano, usted por más que tenga el cinturón de Batman que tiene 20 trucos, no va a poder engañar a Dios. A Dios no se le engaña, al Hijo no se le engaña, a Jesús no se le engaña. Jesús conoce cada paso de nuestra vida. Lo que ocultas y lo que no ocultas. Lo que te da miedo y lo que no te da miedo. Lo que te hace engrandecerte y lo que te hace humillarte. Dios te conoce. Me podrás engañar a mí, podrás engañar a la iglesia, podrás engañar a los gobernadores, podrás engañar a la gente, pero al Dios que creó los ojos, al Dios que creó la boca, al Dios que creó los oídos, nadie lo puede engañar. Dios conoce todos tus movimientos y todos tus pasos. Aleluya. Y conociendo los movimientos y los pensamientos de este hombre fariseo, le invitó a Jesús a comer. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, conocía el corazón de este hombre, pero Jesús no iba a despreciarle la comida. Y yo soy así también, por si acaso. Yo no le desprecio comida a nadie. Si alguien me quiere invitar a comer, pues yo no se lo voy a despreciar. Gózate. La pastora se va para Puerto Rico el martes y yo me quedo solito. Vayan preparando la cena, que yo voy a parar de altar en altar, de casa en casa, hacer cultos de oración. Alaba la gloria de Jehová. Vamos a visitar, vamos a ver y vamos a sacar los sandwichitos, el arroz, aleluya, el pollo, el churrasco, el steak, la picaña. Gózate. Porque Jesús comió, se sentó a la mesa. Y dice, y habiendo entrado en casa del fariseo, ¿se sentó en qué? En la mesa. Jimmy, me acordé de la bandeja paisa que fuimos a comer la otra vez. Vamos a ir allí al restaurante colombiano a ver si le damos muerte a aquel restaurante. Se sentó a la mesa y dice que entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Algo me llama mucho la atención con esta historia. Y yo no sé si usted le puede dar imaginación. El autor dice y escribe, y la traducción a la cual nosotros tenemos, Reina Valera 1960, o sea, cual sea la traducción que usted tenga, dice que era pecadora. O sea que cuando entra a la casa no es que había dejado de ser pecadora, no que fue pecadora, sino que era pecadora. Y ese término que era pecadora es un estereotipo que se le pone a esta mujer. Tú y yo podemos deducir qué tipo de pecado es. Hay gente que puede ponerle el sello de que este es el pecado que esta mujer cargaba o que practicaba. Pero el autor no determina qué es el pecado que ella practica.
sino que el autor lo que dice es que era pecadora. Obviamente, si usted le da imaginación, usted sabe que posiblemente esta era una mujer de la vida alegre, una prostituta. Pero yo no le voy a llamar prostituta porque la Biblia dice que era pecadora. Porque la prostitución, como la mentira, es pecado. ¿Usted me está entendiendo? Catalogamos el pecado y criticamos al pecador por el tipo de pecado. Y la iglesia no está para juzgar el tipo de pecado. La iglesia está para decirle al pecador que hay un Jesús que sana, que salva y que perdona pecados. Por eso yo le digo a la iglesia, dígale al hermano que está a su lado, no sea fariseo. Porque los fariseos son los únicos que están siempre señalando el pecado del hermano. Ahora, no podemos confundir algo. No podemos confundir algo. De una vida pecaminosa a un cristiano que practica el pecado y Dios dé discernimiento para revelar lo que sucede y entonces se tome acción en base a ese discernimiento. Pero aquí hablamos de una persona que no conocía a Jesús. Gózate. Aquí estamos hablando de una persona que practicaba un pecado. Y dice que era pecadora al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo. Esta mujer trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, los enjugaba con sus cabellos, besaba sus pies, los ungía con el perfume. Esto me da a mí entender que el fariseo quiere como que tenerle una trampa a Jesús, porque el fariseo siempre estaba buscando la manera de juzgar a Jesús en base a la ley. Y dice aquí que el fariseo, un fariseo es un conocedor de la ley, y el fariseo intenta juzgar a Jesús, porque permite que esta mujer pecadora ungiera los pies del maestro. Que esta mujer le llorara a los pies del maestro. Pero esta mujer tenía una necesidad, por eso entra a casa de Simón el fariseo. Ahora bien, yo voy a ponerlo en la historia 2024. Voy a cambiar la historia un poco para el 2024. ¿Por qué este fariseo deja entrar a esta mujer a la casa? Si practicaba algo, si realmente le vamos a buscar el pecado, si era una prostituta, si era una mujer de la vida alegre, como le dicen en algunos países, ¿por qué este fariseo le permite entrar? Porque si llega a ser otro, no le permite entrar. No, hasta aquí. No, aquí tú no entras. La puerta cerrada, la mujer pudo haber tocado y le pudieron haber dicho, no, no puedes entrar. Pero aquella mujer entró, había una necesidad y utilizó, escúchame bien, dentro de todo, Dios utilizó la ignorancia del fariseo para que aquella mujer alcanzara salvación. Por más conocedor de la ley, Jesús permitió que esta mujer alcanzara salvación. Esta mujer fue juzgada por su necesidad. Esta mujer tenía una necesidad muy profunda. Yo no sé cuál es el pecado exactamente que practicaba esta mujer. Tampoco le voy a poner un sello de qué es lo que hacía, porque ya tenemos que estar. La iglesia tiene que parar. Escúchame bien, la iglesia tiene que parar en el 2024 de estar juzgando por el tipo de pecado a la gente que entra por la iglesia. La iglesia es un hospital. La iglesia es para la gente que está enferma. La iglesia es para que la gente pueda llegar y encontrar sanidad espiritual, restauración de matrimonio, restauración de hijos, restauración de la hija, restauración del esposo. La iglesia está abierta. Amén, santo es Dios, para todos los que quieran entrar. Y lamentablemente estamos poniendo un pare
Porque estamos catalogando en base al pecado de la gente. Ahora bien, como te digo esto, también te digo lo otro. Un hospital sana porque tiene doctores. Un hospital sana porque tiene enfermeros. Un hospital sana porque tiene medicina. Pero si el hospital no tuviera doctores, medicinas, enfermeros, equipo tecnológico, sistema de CT scan, MRI, sala de operaciones, el enfermo llegaba y se iba para su casa enfermo. Aleluya. Pues ¿sabes qué? La iglesia es muy similar. La iglesia está aquí para que los enfermos puedan llegar, pero en la iglesia tienen que haber doctores, tienen que haber enfermeros. Aleluya. Tienen que haber equipos de CT scan, tienen que haber MRI. Te lo estoy poniendo así para que tú entiendas que la gente que viene a la iglesia tiene que entonces caminar por el proceso de la sanidad para que la persona que está sana pueda sanar a otros. Porque una iglesia enferma no puede sanar a otro que está enferma. Por eso no es que juzguemos, no es que dejemos de juzgar, pero sí la iglesia tiene que tener sanidad para ofrecer sanidad. Si la iglesia no tiene sanidad, no puede vender la sanidad. Gózate en esta tarde. ¿Me está entendiendo? O sea, que la iglesia está abierta para todos. Pero en la manera en que la iglesia opera y se manifiesta, tiene que tener enfermeros, tiene que tener equipos que estén dispuestos a sanar a otros. Entonces tenemos que dejar de poner sello a la gente. Posiblemente me bloqueen el canal por lo que voy a decir, porque pues hoy día todo lo que tú digas a través de las redes sociales puede ser violento para que te cancelen. Este es el mes de la comunidad, ¿me entienden? Este es el mes de orgullo. Y la iglesia necesita decirle a la comunidad que hay un Cristo que sana, que hay un Cristo que liberta, que hay un Cristo que perdona. Que esta iglesia está abierta tanto para la comunidad como para el adúltero, para el fornicario, para el mentiroso, para el borracho. La iglesia tiene que estar abierta para todos. Para todos. Porque tú y yo, nuestra misión es alcanzar vidas para el reino de los cielos. Tu misión es predicar a Cristo. Tu misión es decirle que todavía Cristo perdona los pecados. De lo demás se va a encargar el Espíritu Santo, quien va a convencer de todo pecado, de toda justicia. Aleluya. Yo quiero enviar un mensaje bien claro. La iglesia tiene que pararse sobre sus pies y predicar un evangelio no solo de amor, sino de transformación. ¿Y cuánta gente rechaza por ser de la comunidad o no ser de la comunidad, o sea, cualquier cosa? Hermano, usted sabe lo que usted tiene que hacer: orar por ellos, orar por tu vecino, orar por tu amigo. Yo no estoy aceptando el pecado, yo estoy diciendo que en Cristo hay oportunidad de salvación, que en Cristo hay oportunidad de que vengan, porque mucha gente tiene necesidad. Hay mucha gente que está como la mujer pecadora y la iglesia está actuando como el fariseo, buscando la manera de poner estereotipos, ponerle un sello, diciendo: no, aquí tú no entras porque tú eres así, así, asado. No, aquí todo el mundo puede entrar. Y juzgamos de una manera. Mira la manera aún de nosotros juzgar, aún la manera de nosotros juzgar, y digo en general, que cuando tú vas a los comentarios bíblicos, muchos de los comentarios bíblicos dicen: esta mujer era prostituta. Pero vamos al libro, vamos a la Biblia. Yo quiero que usted vaya conmigo a la Biblia. Vamos al libro de Lucas. Vaya conmigo otra vez. Libro de Lucas, capítulo 7.
capítulo 7. Vaya conmigo a las Sagradas Escrituras. Libro de Lucas, capítulo 7. Versículo 7. Aquí está. 36. Vamos a repetir nuevamente eso y lo quiero leer desde aquí, desde la Escritura. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. El autor de este libro se llama Lucas. Y Lucas es una persona profesional, o sea, es un doctor, es un médico. Una persona que tiene estudio para el tiempo en que escribió esto. Si llega a ser Pepito del barrio San Isidro, digo yo, del barrio Loíza, allá en Puerto Rico, tal vez hubiera dicho: y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer peligrosa, de las que se acuesta con muchos hombres. No, pero el autor aún tiene cuidado con lo que dice. El autor dice una mujer pecadora. Obviamente, te da a entender, pero el autor está diciendo que era mujer pecadora. Sigamos leyendo. Vamos a las Escrituras. Vaya conmigo. Y yo, mientras meditaba en esto, yo decía: ¿por qué tengo que traer esto a la iglesia? Mira lo que dice. Siga conmigo en las Escrituras. Perdone que me traje la Biblia pequeña y estoy ciego y tengo 43 años. Mira lo que dice. El 38. Estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies, y le empujaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. El autor lo deja con que era ¿qué? Pecadora. ¿Por qué a veces a nosotros nos interesa saber el pecado que practica la gente? ¿Por qué? A mí no me interesa el pecado que practica la gente. A mí lo que me interesa es que la gente encuentre el perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Hay momentos en donde Jesús, los autores, escúcheme bien, porque Jesús no escribe esto, Jesús es la palabra, pero quien inspiró fue el Espíritu de Dios, fue Dios a los autores, para enseñar, redarguir y corregir. O sea, esto lo escribieron unos hombres inspirados por Dios, pero Jesús no lo escribe. Jesús realiza el milagro, Jesús hace la obra, y hay alguien que está sentado mirando y escribiendo. Y cuando digo que está sentado, porque estos libros se escribieron mucho antes, pero Lucas lo escuchó de alguien, Mateos lo pudo ver, Marcos lo escuchó de Pedro, pero Juan lo pudo ver, porque esta escritura la escribieron unos hombres inspirados por Dios, y dice el versículo que era pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Simón, una cosa tengo que decirte. Que eres un chuleta, un carnú, eres una baleada, gózate. Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos les amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón:
¿ves a esta mujer entre tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos? En algún momento Jesús le dijo, tú prostituta. No. No hubo el nombre del pecado. No hubo un sello. No hubo un sello. No le pusieron, no la discriminaron. O sea, Jesús no la discriminó por lo que cargaba. Jesús vio una mujer con necesidad. Y hay suficiente gente con tanta necesidad. Y Jesús quiere que la iglesia se mueva a favor de esa necesidad para suplir sin tener que juzgar la condición en la que viven. Ahora, estamos hablando de gente que está enferma. Yo no estoy hablando de gente que alcanzó la sanidad y que a través del transcurso se han virado y se han vuelto a enfermar. Eso es otra historia. Yo estoy hablando de mucha gente, iglesia, que está afuera con necesidad. Están pidiendo una oración, están pidiendo entrar a un lugar que no se les juzgue. ¿Por qué? Porque si entran en pantalones cortos a la iglesia le dice, no, no puedes entrar en pantalones cortos. Tú tienes gorra, te tienes que quitar la gorra. No, que tú tienes esto, te lo tienes que quitar. Hermano, la iglesia está abierta para todo el mundo. ¿Quieren venir en pantalones cortos? Que vengan en pantalones cortos. Aleluya, gózate en esta tarde. Si quieres venir en camisilla, ven en camisilla. Lo importante es que vengas a la casa de Dios. Algo tiene que ocurrir aquí para que haya transformación. Y hay gente que dice, usted está loco, pastor. No, todo el mundo está welcome to the church. Bienvenido a la casa de Dios, una casa de restauración. Ahora, hay un problema, que no podemos dejarlos enfermos. Tenemos que ver la manera de entrarles con toda la medicina, el suero, el CT scan, el MRI, aleluya, la prueba de azúcar, la prueba de CBC, todo lo que hay que hacerle medicinalmente, hay que hacerlo. ¿Para qué? Para que sanen. Y para que ellos entonces puedan vender esa sanidad luego, puedan dar esa sanidad a otros, poderla dar de gracia a lo que por gracia han recibido. Y como Jesús conoció la intención, mira aún el sello, mira lo que les estoy diciendo. En el 2024, cuando usted va a los libros, a los comentarios bíblicos, a todo, hay muchos de ellos que dicen, prostituta, prostituta, prostituta. Aún los comentarios bíblicos del 2024 dicen lo que esa mujer padecía. Pero Jesús le dijo a aquel fariseo, dale la mano al que está a tu lado y dígale, no sea fariseo, no sea chuleta, gózate. Ya estamos terminando. Le voy a pedir a Silvio que agarre el piano y a los hermanos. Y dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta. ¿Qué problema tiene el fariseo? Si este fuera profeta, está diciendo, si este fuera vidente, si este conociera el futuro o conociera el pasado, pudiera haber determinado lo que esta mujer era. Pero como Jesús es el que dio la vida, y porque a través de las palabras el verbo se hizo carne, escúchame bien, el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y todo lo que fue hecho fue creado por la palabra. O sea que la palabra se hizo carne, y quien estaba en casa del fariseo era la palabra, y conocía lo que estaba sucediendo allí en las intenciones del corazón. Le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a relatar una historia. Hay dos personas que deben, uno 500 y uno 50. ¿Quién tú crees que va a sentir más el perdón cuando lo perdonen? ¿El de 500 o el de 50? Y el fariseo dijo, el que más se le perdonó. Bueno, pues a esta mujer se le perdonó lo suficiente. Y por eso ella estaba en actitud de agradecimiento y estaba en una actitud de reconciliación. La fe, escúchame bien, para hacer este paréntesis, la fe de aquella mujer pecadora logró su salvación. La fe no está basada en que si tú vienes a Cristo ya automáticamente tienes fe, no. Yo tengo familias de otras religiones que tienen fe. Yo tengo gente conocida que no vienen a la iglesia y tienen fe.
Porque la fe es la certeza. Es lo que tú no ves que se hace posible. Hay mucha gente que fuera de la iglesia tienen fe. Yo no sé si usted tiene familiares así, que tienen una fe, más fe que usted, que conoce a Dios. Yo he visto familia mía que tiene más fe que muchos hermanos de la iglesia. Y la fe de esta mujer provocó la salvación de su alma. Pastor, pero ¿qué usted me está diciendo? Sí, mira lo que dice la Biblia. La fe es ese sentimiento de creer cuando es imposible, se hace posible. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 7, versículo 44. Vaya conmigo. Versículo 44. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves a esta mujer entre tu casa? Y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas. La cultura hebrea o la cultura judía, antes de entrar a la casa se tenían que lavar los pies. El dueño de la casa tenía que tener una bandeja, algo con agua, para que antes de entrar a la casa se limpiaran los pies. Eso es cultura. Yo llego a mi casa, me tiro los zapatos así, y la pastora está con un bate buscándome para recoger los zapatos. Escúchame esto. Él entró a la casa de Simón el fariseo y él era un conocedor de la ley, era un hombre que conocía, y no fue capaz de ponerle agua para lavar sus pies. Mira lo que dice: no me diste agua. Versículo 45. No me diste un beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos de sus pecados le son perdonados. Muchos de sus pecados, no uno, no dos, muchos de sus pecados le son perdonados. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ve en paz. Aquella mujer tenía un perfume muy costoso. Yo no sé de dónde salió el dinero para comprar ese perfume. Yo no sé de dónde sacó la plata o cuánto tiempo ahorró para tener este perfume que era costoso. Pero ella decidió este perfume utilizarlo para ungir al maestro. La fe de esta mujer provocó que se salvara. La fe provocó que esta mujer se salvara. Hoy yo quiero terminar diciendo este mensaje. Vamos a estar puestos en pie. No le pongas un sello a aquel que peca. Vamos a orar por el pecador. Vamos a orar por aquellos que necesitan una transformación. Vamos a recibir a aquellos que necesitan a Jesús. Vamos a entrar a orar por aquellos que necesitan que sus ojos fueran abiertos. Vamos a orar para que Dios abra los ojos de esos pecadores, que el mensaje de salvación llegue.
sea quien tenga que llegar, vamos a aceptarlos. Esta es una casa, esto es un hospital, esto es un lugar donde la mesa está servida y el maestro se sienta en este lugar para escudriñar tu necesidad y suplir tu necesidad. Yo quiero decirte, no nos convirtamos en el fariseo de señalar y de juzgar, sino convirtámonos en aquel que extiende una mano amiga para que otros alcancen a Jesús de Nazaret. Tu misión es que la gente alcance a Jesús. Tu misión es que la gente pueda ver a Jesús. Tu misión es que la gente pueda ser escrita en el libro de la vida. No me interesa lo que pasó o lo que está pasando. Lo que me interesa es saber que todavía hay una oportunidad, que todavía la sangre de Cristo está para la redención de los pecados, que todavía la tumba sigue vacía, que Él resucitó porque Jesús ama al pecador. Si usted tiene un amigo, un hermano, usted tiene a alguien en su familia que necesita conocer de Jesús, yo quiero que usted incline su rostro. Incline su rostro. Yo quiero ahí parado en su silla, ore y dígale: Señor, como así mismo tú enviaste la palabra del centurión y el siervo se sanó, así como tocaste el féretro de la viuda de Naín y su hijo fue levantado, así como le dijiste a los discípulos de Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mudos hablan, que los cojos caminan, que los muertos son resucitados, así como te sentaste en la mesa para trabajar con aquella mujer pecadora, aquella mujer que tenía necesidad, aquella mujer que tenía una situación difícil, aquella mujer estaba llorando, aquella mujer tenía un momento bien duro y necesitaba una transformación. Asimismo envío una palabra con mi fe, Dios de los cielos, envío esa palabra y transforma a mi hijo, transforma a mi hija, transforma a mi esposo, transforma a mi esposa, transforma a mi familia en mi país. Señor, envío una palabra de salvación. Yo quiero que usted clame a Dios en esta hora.